Bueno, ahí estaba uno de los últimos hits de Joaquín, con una poesía hermosa, parado en un lugar de vuelta, ¿no? Mirando la vida desde otro ojo. Y nos pareció interesante lo del documental, esas declaraciones, ese enojo y esa rebeldía del poeta con el paso del tiempo. Y al mismo tiempo algunos medios que lo levantaban habían invitado al doctor Cormillot, que es un referente de la longevidad, ¿no? Y de cómo llevar adelante estos años. Y nos pareció interesante, nos pareció pertinente, nos pareció hasta revelador, si se quiere, porque tal vez no hablamos tanto como tenemos que hablar, acerca de esto, de cómo llevar esos últimos 30 años, 35, 40, no se sabe porque se está tirando cada vez más, la vida. Así que llamamos al profesor titular de salud del adulto mayor de la Facultad de Medicina de Mar del Plata, Diego Bernardini, que está en línea, que tiene el prólogo de Alberto Cormillot en su libro, la segunda mitad, los más de 50, Vivir la nueva longevidad. Diego, ¿cómo estás? Rodrigo habla. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal la segunda mitad, Diego? Bueno, la segunda mitad es un desafío y una oportunidad. Yo creo que, como bien dijiste, hoy la longevidad es una realidad. Sabemos que se está estirando, sabemos que no solo estamos viviendo más, sino que además estamos viviendo más sanos, más saludables y, por supuesto, con más proyectos. Por lo cual, si nos ponemos a mirar el resto de las etapas que conforman nuestro curso de vida, como la niñez, la adolescencia, hablar de la segunda mitad es, por un lado, hablar de la etapa más larga de la vida, pero al mismo tiempo hablar de que en esa entramos los que tenemos 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y también los 100. Pensá que en Argentina se calcula que hay cerca de 7.000, 8.000 personas con cerca o más de 100 años. Mirá vos, un montón. Mucha gente. Es el grupo de población que más va a crecer, los 90 para arriba. ¿Y tiene alguna correspondencia geográfica la longevidad? Digo, esto pasa en Argentina, en Asia, ¿qué pasa con la expectativa de vida? Digo, sé que tiene mucho que ver la ciencia, la calidad de vida y demás, pero digo, imagino que el clima, las estaciones, en Rosario la seguridad, el estrés, todo tiene que ver de cómo llegamos a grandes, ¿no? Sí, claramente. Lo primero, decir que este es un fenómeno global. Esto está ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el resto de los países de la región, de América Latina, pero también, por supuesto, en Europa, en Asia. Asia hoy es la región del mundo donde los países como Singapur, como China, como Japón, como Hong Kong, son de alguna manera los que están en la punta de un fenómeno donde es no solo un crecimiento demográfico totalmente notable, sino además desde lo cualitativo, ¿no? Que tenía que ver con esto que también mencionabas, de bueno, cómo estas personas mayores de hoy están decidiendo vivir. Pero esto es un fenómeno global, y yo te diría que está, por lo menos los que estudiamos en esto, los académicos, los expertos en este tema, hoy lo identificamos, no solo nosotros, sino también los que están en el área del desarrollo, como uno de los mayores determinantes y condicionantes de lo que va a ser la sociedad de la mitad de este siglo XXI, junto con el cambio climático, la inteligencia artificial y la tecnología, las migraciones, bueno, y algunos más, ¿no? Ahora, Diego, había una pregunta que se hacía hoy, un interrogante que se hacía en algunos medios, que era, digamos, si vivir rápido la juventud o qué pasa con los excesos y cómo pagamos la cuenta después en la tercera edad. Vos cuando hiciste De Vuelta, tu otro libro, y lo trabajaste de los diálogos con personas importantísimas en la historia argentina y que miran su vida hacia atrás, digamos, ¿no? Graciela Fernández Mejide, Aldo Ferrer, Estracera, María Fuchs, bueno, un montón de referentes. Hay mucha gente ahí que ha tenido vidas realmente muy duras, que tienen los cueros más que engrosados de estrés, de dolor, de excesos en algunos casos, de huidas, de escondites, y sin embargo son la gran voz de la sabiduría de la tercera edad en algunos aspectos, cada uno
en su métier. ¿Cómo mixeamos esto? Te lo pregunto porque yo, por ejemplo, que soy joven aún y tengo mis excesos, es una discusión que tengo constantemente, por ejemplo, con mi viejo, acerca de mis excesos y de cómo voy a llegar a viejo. Y no te digo que no le tengo miedo al paso del tiempo, pero siento que puedo de alguna forma retroceder un poco el reloj cuando sea necesario. Mira, es un punto muy interesante. El primero que me parecería señalar de todo esto que comentás es que hoy la longevidad está básicamente determinada por nuestros estilos de vida, por cómo vivimos. Y ahí entran esto justamente que vos decís de los excesos. Y donde además, eso que también mencionabas de vivir rápido, digamos, eso tenía que ver con otra época de la humanidad. Cuando la gente, que esto tampoco es que es hace mucho tiempo, pero vos pensás que por ejemplo, en un país como México, hace 50 años atrás, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 78. O sea, la longevidad es un fenómeno nuevo. Entonces, ese concepto de vivir rápido tenía que ver con no hace muchas décadas atrás, cuando la gente se moría muy joven. Hoy, la vida hay que plantearla como una maratón, como una carrera de 42 kilómetros, donde todos sabemos que lo importante es llegar entero y cruzar la meta. Y esto significa llegar a la edad más avanzada que nos toque vivir de una manera saludable, y esto se expresa en las personas mayores con independencia, con autonomía, valiéndonos por nosotros mismos. Ahora bien, volviendo a los excesos y volviendo justamente a lo que mencionabas de Joaquín Sabina, ¿no? Vos fíjate, este documental realmente está siendo un éxito. Justamente ayer leía y miraba en la televisión española las repercusiones que tuvo en el Festival de San Sebastián, donde se acaba de presentar hace 48 horas y fue impresionante. Y Sabina decía en las declaraciones, decía que él había abandonado, digamos, la cocaína, los excesos de bebidas y demás a los 50 años. Hoy tiene 70. Ahora bien, hay varias cuestiones que son interesantes acá para señalar. Lo primero, nunca es tarde para modificar los estilos de vida. Nunca es tarde. La persona que, como Sabina, dejó esos excesos a los 50, o quien deja de fumar a los 60, o quien empieza a hacer ejercicio a los 70, va a notar cambios. Y eso es real. Y los cambios en Sabina lo vemos. Si recordamos, en los últimos años se tuvo que retirar varias veces e inclusive cancelar alguna gira por cuestiones de salud. Hoy se lo ve bastante entero, se lo ve, ¿no? Sí, eso. Pero que tuvo un derrame, un ictus, un traumatismo de cráneo muy serio. En el caso de Sabina, si me permitís la imprudencia de hablarte de él a vos, que sé que lo tenés bien manchado, y me pasa porque lo siento desde el lugar de que nadie se salva solo. Está Jimena también, ¿no? Sí, claro. Que ha sido importante para dejar de romperse. Sí, el entorno es fundamental, y no solo ese entorno y los recursos que tiene esa persona, sino la voluntad. Vos fíjate, ayer justamente leía también una nota de él, donde él decía, ¿extraño la droga? Sí, la extraño. ¿Volvería? No volvería. O sea, ahí hay un punto de inflexión muy interesante, que es el cambio de conducta de él. Pero también otro tema que a mí me parece importante señalar, y que me acuerdo me lo preguntaron cuando Charly García cumplió también los 70 años. Convengamos que él, Sabina, como Charly García, como Mick Jagger, son sobrevivientes, porque pensemos la cantidad de los que se quedaron en el camino, que eran contemporáneos de ellos por esos excesos, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar ese factor que nunca debe ser menospreciado, de, llamémosle suerte, llamémosle como cada uno quiera, pero hay que reconocer que son supervivientes. Absolutamente. Importante la red de contención, importante la motivación, algo de genética y suerte también. Ese cuarto milagro que... La genética hoy, las investigaciones nos muestran que apenas explican el 28%, el 30%, un tercio si queremos redondear, de lo que es la longevidad. La genética apenas explica eso. El resto, como te digo, es cómo decidimos vivir. Y en ese sentido también hay que rescatar, tomando el ejemplo de Sabina, el ejemplo de Cornillot, que vos mencionaste, el ejemplo de Mick Jagger y demás, que lo podemos trasladar a nosotros sin que seamos rockstar o personas famosas, que es el tener un proyecto de vida. Sabina está diciendo que el año que viene, inicios del año que viene, empieza a grabar su último disco y sale de gira. Bueno, ese es un proyecto muy interesante, y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de generar nuestros proyectos, de entender
saber y buscar aquello que nos gusta, que nos hace bien y que nos motiva. Y ese es el principal motor para una longevidad sana, buena y exitosa. Está clarísimo, Ceci. Sí, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, vos hablabas un poco de quizás estos excesos, pero yo me preguntaba qué hacemos con el ocio, porque me parece que quizás puede llegar a jugar un papel muy importante en una sociedad en donde quizás se ve mucho más en la generación que no llegó todavía a los 50, donde te piden ser y te exigen permanentemente ser productivo, y entonces acá el trabajo empieza a jugar un papel muy importante y queda quizás un poco de lado lo que es el ocio. Me parece que quizás también es un punto importante a llegar. Totalmente de acuerdo, Cecilia. El ocio y de alguna manera la productividad, por llamarlo así, van de la mano y requieren de un equilibrio. Pero yo te diría que a medida que nos hacemos mayores, la realidad es que la productividad de alguna manera empieza a cambiar, empieza a mutar, empieza a transformarse, porque por un lado tenemos un condicionamiento muy fuerte que hay que empezar a revisar, a charlar, que tiene que ver con la edad de retiro, la jubilación, la flexibilidad de las formas de trabajo. Hoy el trabajo es más cognitivo, no es tan físico, tan fuerte, por lo cual las personas mayores de determinada edad pueden perfectamente seguir aportando, y ahí es donde viene esa transformación de la que yo te hablaba. Pasar del concepto, pasar de pensar en productividad a vigencia. Y la vigencia es la capacidad que todos nosotros, independientemente de nuestra edad, tenemos de aportar a la sociedad. Y hoy esas investigaciones, las que hacemos, las que estudiamos, los que nos dedicamos a esto, nos están mostrando que las personas, después de determinada edad, de esa segunda mitad de la que hablo en mi segundo libro, empezamos a ganar determinadas características que nos dan un valor agregado. Somos más generosos, tenemos más empatía, sabemos trabajar en equipo, tenemos una escucha, podemos enseñarle a los jóvenes, pero también podemos aprender de esos jóvenes. Bueno, esto, de alguna manera, se tiene que traducir en una cultura de nueva longevidad que toda la sociedad tiene que de alguna manera empezar a desarrollar. Y particularmente tienen que empezar a ver también los que toman decisiones políticas, porque de alguna manera impactan en los ciudadanos. Hoy, la sociedad del siglo XXI es una sociedad neutra respecto de la edad, porque la edad cronológica cada día define menos a las personas, y lo estamos viendo con estos proyectos, lo estamos viendo con que la segmentación por edades ya no funciona. Vos fijate que empresas como Netflix, como Amazon y como todas estas grandes segmentan por gustos, por experiencias, y eso va por un carril diferente a lo que es la edad. Está clarísimo. Diego, te agradezco y te mando un abrazo grande. Ha sido muy claro y es interesantísimo charlar contigo. Podríamos quedarnos horas. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran seguimos charlando. Un abrazo fuerte hasta Rosario. Un saludo fuerte, gracias. Hablábamos con Diego Bernardini, profesor titular de Salud del Adulto Mayor de la Facultad de Medicina de Mar del Plata, autor de varios libros, entre ellos De Vuelta, por un lado, donde entrevista a grandes líderes de la Argentina y sus historias de vida, sus miradas hacia el pasado, y la segunda mitad, también hablando de la longevidad, y con el prólogo de nada más y nada menos que Cormillot, que creo que junto con Mirta Legrand son los dos adultos mayores más célebres que hay hoy en la República Argentina.